Hola, soy Salvatore, bienvenidos a Academia Internet. El día de hoy vamos a estudiar gráficos estadísticos. Pues bien, los gráficos estadísticos nos permiten organizar la información para luego, a partir de ello, poder interpretar esa información estadística. Vamos a estudiar los diagramas de sectores, el diagrama de barras, el histograma y el polígono de frecuencias. Antes de empezar con la descripción de cada uno de estos casos, es importante establecer la relación que hay entre las variables estadísticas y los diagramas estadísticos. No todos los diagramas son útiles para cada caso. Por ejemplo, nosotros ya hemos estudiado las variables estadísticas en otro video, así que te invito a que lo veas si quieres más detalles. Vamos de manera simple a dividirlos en dos partes: las variables cuantitativas y las cualitativas. Cuantitativa quiere decir cantidad, números, mientras que la cualitativa quiere decir cualidad. ¿Ok? Por ejemplo, color de ojos, sexo, país. Y para estos datos cualitativos es preferible utilizar este tipo de gráficas. Vamos a ver aquí. Por ejemplo, el diagrama circular y el de barras. Ahora, si tú vas a trabajar con números, o sea, cuantitativa, cantidades, hay de dos tipos: discreta, que son números enteros, y continua, que puedo utilizar decimales. Por ejemplo, el número de hermanos es una cantidad entera, el número de vecinos, en fin. Pues si tú hablas de altura, de peso, de temperatura, pues lo puedes expresar en decimales. Bien, para la cuantitativa también me sirve circular, también me sirve el de barras y el de polígonos. Pero si estoy en continua, mira, fíjate que apareció el histograma. Ya lo vamos a ver, no te preocupes. Aquí estamos haciendo solamente la relación que hay básicamente entre los diagramas y el de polígono. ¿Ok? Vamos a ver ahora cada uno de ellos. Bien, vamos al diagrama de barras. Fíjate cómo se presenta la información en el diagrama de barras. Lo vamos a analizar con un ejemplo. Me dicen que se hace un estudio para determinar la preferencia de los estudiantes por determinados cursos del área de matemáticas, obteniendo los siguientes resultados. Estamos aquí con variables discretas, ¿verdad? Esta F significa frecuencia absoluta, o sea, el conteo. Esto quiere decir que 2 estudiantes estudian aritmética, 5 álgebra, 9 geometría y 4 trigonometría. En total, habría 20 si tú sumas todos los estudiantes, o sea, la frecuencia absoluta. Muy bien, ¿cómo organizas la información? Tú dices, en principio, fíjate, trazo mis coordenadas, así como se empieza, y recuerda, en el eje Y siempre va a ir la frecuencia absoluta, y aquí van a ir los datos en el eje X. Entonces, las frecuencias absolutas son estos que están aquí, el conteo, ¿verdad? Aritmética, 2 estudiantes, los voy a colocar en orden, 2, 4, lo vamos a poner de 2 en 2, para que haya un orden, ¿sí? Como empiezo con 2, digo 2, 4, 6, 8, 10. Y aquí vamos a poner precisamente los cursos. Aritmética A, álgebra le ponen una X, a geometría G y trigonometría una T. Entonces, ¿cómo es que hago las barras? Fácil. Fíjate, una barra de tipo rectangular y digo, aritmética son 2 estudiantes. Una barra rectangular que abarca hasta 2. Luego, álgebra, 5. Bueno, 5 está entre 4 y 6, justo en la mitad. Y fíjate cómo se va presentando la información. Geometría, 9. Aquí, entre 8 y 10, ¿verdad? Y trigonometría 4. De esa manera ya tengo mi gráfico de barras. Bastante práctico. Le puedes poner colorcito para que se vea mucho más bonito, mira. Ahí está. Mucho mejor. Ahora viene la interpretación de datos, que es otro punto importante. Siempre me preguntan por esto que está aquí. Dice, ¿en qué porcentaje aumentó la preferencia del número de estudiantes de álgebra a geometría? ¿Sí? Aquí está la álgebra, ya sabemos que era la X y aquí está la geometría. Entonces, ¿en qué porcentaje aumentó, te dicen, la preferencia de estudiantes de álgebra y geometría? Fíjate que ha habido un aumento. Tú dices, de álgebra yo tenía 5 y de geometría tenía 9, ha aumentado 4, pero ¿eso qué significa en porcentaje? Yo lo puedo hacer con esta fórmula, entre comillas fórmula. Si yo quiero averiguar la variación porcentual, digo cantidad final menos cantidad inicial entre la cantidad inicial por 100%. Y de esa manera puedo llegar a la respuesta de este tipo de preguntas.
Entonces tú dices, la variación, la cantidad final vendría a ser 9, porque me están diciendo de álgebra a geometría. Sí, ¿en qué porcentaje aumentó la preferencia? Entonces, fíjate que yo estaba inicialmente en álgebra en 5 y ahora voy a estar en 9, o sea, al final es 9. Geometría, 5 álgebra, entre la cantidad inicial que era álgebra, 5. Bueno, resuelvo eso que está ahí. 9 menos 5 es 4. 4 quintos por 100%. Me quedó 400 entre 5. 4 por 100 es 400 entre 5. Me queda 80, ¿verdad? Esa es la respuesta. 80%. Esa es la variación porcentual. ¿En qué porcentaje aumentó la preferencia? Yo lo resolví con esta fórmula que te tienes que aprender. Siempre va a venir preguntas de este tipo. Y la variación la calculo así. Cantidad final menos inicial entre la cantidad inicial y le multiplico por 100% para expresarlo en porcentaje. Otro tipo de preguntas que vienen es esto. Por ejemplo, ¿qué porcentaje representa el número de estudiantes de trigonometría? Se supone que del total. Si no me dicen, es obviamente el total. Yo sabía que en trigonometría habían, fíjate por mi diagrama de barras, es 4. Acá está. Entonces tú dices, bueno, el total que estaba aquí, que yo ya lo había contado inicialmente, eran 20. 20 va a representar el 100%. Siempre el total es 100%. Entonces te dicen, ¿cuánto va a ser trigonometría? Trigonometría eran 4. ¿Qué porcentaje representa 4, verdad? Si 20 es el 100%, ¿cuánto será 4? Se hace con 3 simple. Multiplico 4 por 100 entre 20 y llegas a la conclusión que es el 20%. ¿Sí? 4 por 100 es 400 entre 20 es 20. Esta es la regla de 3 simple. Listo. Entonces, fíjate las clases de preguntas que me pueden hacer y yo interpreto esta información a partir de esta gráfica. Ya no necesito hacer esta tabla, sino con la gráfica puedo interpretar fácilmente la información. ¿Ok? Bueno, eso es el diagrama de barras. Lo hemos construido a partir de esa gráfica. Ahora tenemos el histograma. El histograma es un gráfico especial y se utiliza básicamente cuando estoy trabajando con variables de tipo continuo, o sea, números decimales. Fíjate aquí, me dicen que vamos a medir la estatura de 50 alumnos elegidos al azar y obtuvimos los siguientes resultados. Acá está en centímetros, 142 centímetros, 140 centímetros, en fin. Ahora, ¿cómo se presentan estos datos? Si yo quiero organizar estos datos, se organizan en intervalos. Esto también ya aprendimos cómo hacerlo en otros videos, te invito a que los veas. Aquí ya estamos escribiendo simplemente la tabla, la estatura. Fíjate, de 140, en este intervalo, de 140 y 145 intervalos se utiliza para variables continuas. Tengo 5, 145, 150, tengo 10, de 150 centímetros a 155 centímetros, 25. Se puede comprobar a partir de aquí. Bien, eso no es lo importante. Lo importante para nosotros es hacer nuestro histograma. Fíjate, ya sabíamos que la frecuencia absoluta siempre va a ir acá. Y ahora, ¿qué voy a poner en el eje X? En el eje X voy a poner los intervalos que están acá. Entonces, fíjate, en el intervalo de 140 a 145 hay 5. Aquí los ordeno de 5 en 5 porque como empieza con 5, yo quiero un orden, ¿verdad? Entonces pongo 5, 10, 15, 20, 25. Acá está. De 140 a 145, 5. De 145 a 150 hay 10 alumnos. De 150 a 155 hay 25 y de 155 a 160 hay 20. Fíjate, y ya tengo mi histograma. A diferencia del diagrama de barras, fíjate que en el histograma estas barritas, estos rectángulos que están aquí, van pegados. Esa es una diferencia capital que hay. Le vamos a poner colorcito para que se vea mucho más bonito. Y ahí está. Bien, tenemos nuestro histograma, entonces es bien fácil hacerlo. Primero construimos nuestra gráfica, nuestra tabla, con la frecuencia absoluta, que es fácil hacerlo, ¿verdad? A partir de los datos que ellos me dan. Una vez que yo tengo mi tablita, pues ya puedo hacer mi diagrama, mi histograma. Siempre la frecuencia absoluta en el eje Y. Y bueno, en el eje X ahora voy a poner los intervalos. Y luego es fácil. Tenemos otro que es el histograma, pero de frecuencias acumuladas. Tú dices, eso de frecuencias acumuladas,
Fíjate, esta es la frecuencia absoluta. Hasta aquí habíamos hecho frecuencia acumulada, quiere decir que voy sumando las frecuencias absolutas. O sea, empiezo con estas 5 y aquí sumo. 5 más 10 es 15. Esta es la suma de estas 3, 40. Y esta última es la suma de todo. Lo mismo voy a hacer. Ya sé que la F mayúscula es frecuencia acumulada y la F minúscula es frecuencia absoluta. Entonces voy a hacer un gráfico de este tipo. ¿Sí? Ahí está. Pero ahora fíjate, yo ya sé que en el eje Y voy a poner las frecuencias. En este caso, vamos a trabajar con las frecuencias acumuladas. Por eso se llama histograma de frecuencias acumuladas. El histograma normal con las frecuencias absolutas. Bien, y aquí van los intervalos. Ojo que aquí yo pongo desde 10, ¿sí? Para que me alcance hasta 60. 10, 20, 30, 40, 50, 60, para que haya un orden ahí. Entonces yo digo, de 140 a 145 hay 5, o sea, estaría por acá. Luego, de 145 a 150, estoy en 15. Bueno, estaría entre 10 y 20. Aquí, de 150 a 155, ajá, 40. Y el otro, de 155 a 160, 60. ¿Sí? Yo lo puse así, hubiese podido ponerlo también de 5 en 5, 5, 10, 15, pero quizás me hubiese salido demasiado grande. Bien, no hay fórmulas para esto. Entonces tú dices, bueno, ya que tengo mi histograma de frecuencias acumuladas, le voy a poner también colorcito para que se vea más bonito. Ahí está. Fíjate la diferencia que hay con el otro. Como son frecuencias acumuladas, las barras se van haciendo cada vez más grandes. Esa es la diferencia de este. Bueno, luego de analizar los histogramas, ahora estamos en el polígono de frecuencias. Y fíjate que tenemos un caso aquí. Me dice que se hace un estudio para determinar la preferencia de los estudiantes por determinados cursos del área de matemáticas obteniendo los siguientes resultados. El mismo ejemplo que pusimos para el diagrama de barras. Entonces tú dices, ¿cómo resuelvo esto? Bueno, ya sabíamos cómo, en principio, establecemos como un diagrama cartesiano. Aquí colocamos la frecuencia absoluta, ¿verdad? Y aquí vamos a colocar los cursos. Entonces, ¿cómo se hace mi polígono de frecuencias? Bueno, si tengo en aritmética 2 y en álgebra 5, entonces vamos a trazar una línea. Ajá, que vaya de 2 a 5. Luego, 5, 9, bueno, álgebra es 5, geometría es 9. Trazas una línea aquí que vaya hasta 9 y luego de 9 hasta 4. ¿Sí? Ahí está. Vamos a hacer un poco más grande. Podemos poner también un puntito aquí, ¿verdad? Que me indique eso. En álgebra le puedo poner 5, un puntito acá, acá le pongo un puntito y aquí le pongo un puntito para que se vea mucho mejor. A ver, ahí está. Bueno, es así como se hace entonces el polígono de frecuencias. Ubico la frecuencia absoluta, aritmética por ejemplo era 2, le puedes poner un punto ahí, álgebra 5, geometría 9 y trigonometría 4. Y luego 1 con una recta. Bien, vamos a resolver algunas preguntas a manera de interpretación de la información. Fíjate, me pregunta, ¿qué porcentaje representan los estudiantes que prefieren los cursos de álgebra y trigonometría? Se supone que del total. Una pregunta similar hicimos para el diagrama de barras, pero ahora lo vamos a hacer con una fórmula. En vez de regla de 3. Decimos, si yo quiero averiguar el porcentaje, divido solamente la cantidad que me piden entre el total y eso lo multiplico por 100%. Como me están pidiendo los estudiantes de álgebra está aquí, le hemos puesto X. Y trigonometría son 4 y álgebra son 5. Entonces tú dices, bueno, me están pidiendo en total de 9 estudiantes, 5 más 4. Acá lo puedo indicar chiquito, 5 álgebra y trigonometría es 4. Entonces 5 más 4, entre el total, yo ya sabía que el total era 20 por 100%. Y bueno, resuelvo esto y me va a quedar algo así. 9 entre 20 por 100, ¿sí? 9 por 100, 900 entre 20 y 45. El 45% prefiere álgebra y trigonometría. Lo resolví, utilizando esta fórmula.
y no con regla de 3, que también se puede hacer. Aquí tengo otra pregunta. Me dicen, ¿qué porcentaje representa los estudiantes que prefieren trigonometría con respecto a álgebra? Fíjate esta pregunta que me suelen hacer, típica pregunta de admisión. Entonces tú dices, de trigonometría yo ya sabía que, a ver, tenía 4. Y de álgebra yo ya sabía que había 5. Eso obviamente de mi gráfico, ¿verdad? Trigonometría 4, vamos a corregir, y álgebra 5, ahí está. Entonces, ¿qué porcentaje representa los estudiantes que prefieren trigonometría con respecto a álgebra utilizando la fórmula que te he mencionado? Fíjate que aquí el total va a ser 5. ¿Por qué? Porque me están diciendo con respecto a álgebra. Aquí no me dicen con respecto a nadie, se supone que era con respecto al total. Pero si me indican con respecto a alguien, quiere decir que ese está casi del total. Porque voy a comparar con respecto a él. La cantidad es 4, porque es la cantidad que quiero comparar. 4 de 5, o sea, me están diciendo 4, ¿qué porcentaje representa de 5? Y le multiplicas por 100% siempre. 4 por 100, 400 entre 5, 80. Esa es la respuesta, el 80%. Entonces, ¿qué porcentaje representa los estudiantes que prefieren trigonometría, que son 4, con respecto a álgebra, que son 5? Representa el 80%. Típica pregunta de admisión. Lo hicimos con esta fórmula que tienes que recordar. Ahora bien, el polígono de frecuencias también lo podemos encontrar en los histogramas. De nuevo vamos a histogramas, sí, porque imagínate que tú hagas esto. Desde la mitad, traces así. Bueno, me salió un poco tosco el trazo, pero, a ver, lo tenemos aquí al costado. Ahí está. Entonces tengo lo que se conoce como el polígono de frecuencias, pero para histograma. Ahora, fíjate cómo cambió un poquito. Fíjate que es el mismo ejemplo, pero ahora le estamos agregando esta información. Eso se llama la marca de clase. La marca de clase justo es el promedio de este límite superior y este límite inferior del intervalo. Esta es la frecuencia absoluta. Ya te había dicho cómo se calcula, ¿verdad? Bien. Unimos entonces los puntos medios. Eso es lo que significa la marca de clase. O sea, de 140 a 145 la mitad está aquí. Claro que es mucho más fácil hacerlo, por supuesto, si tienes tu histograma, ¿verdad? Porque solamente usas la mitad y trazas así. Puedes borrar si quieres. A ver, aquí borramos para que sea mucho más bonito. Y tengo mi polígono de frecuencias para el histograma. También. Mira qué hermoso quedó. Pero también tengo mi polígono de frecuencias acumuladas, que se le llama la ojiva por la forma que toma. Va a ir hacia arriba, ¿no? Mira, si trazamos nuestras líneas, bueno, aquí está demasiado grueso. A ver. Ahí está. Se va a ver algo así. Ahí está. Mira cómo quedó. Tú dices, bueno, lo hicimos a partir de ese gráfico. Y yo ya sé que la marca de clase es esto y esta es la frecuencia absoluta. Bueno, puedes borrar aquí. Y te va a quedar algo como eso. Esa es la ojiva. El polígono de frecuencias acumuladas. Entonces hemos visto cómo el polígono se puede utilizar para el histograma, para el diagrama de barras. Bien, ahora vamos con la explicación de cómo construir un diagrama de sectores. Al gráfico de sectores o diagrama de sectores también le llaman gráfico circular, o diagrama de torta, o diagrama de 360 grados. Y se utiliza para ubicar porcentajes y proporciones, ya que nos proporciona una imagen visual, una perspectiva visual de la información que quiero analizar. ¿Cómo se hacen estos diagramas de sectores? De esta forma. Imagínate que me dan la siguiente información. En una sección de alumnos, 25 juegan fútbol, 15 alumnos practican natación, 5 practican atletismo y 5 no hacen deporte. Y luego hacer un diagrama de sectores. Entonces, tú dices, en principio voy a colocar la información. Me hablan de deporte, que es una variable, y me están hablando de que hay personas que practican fútbol, que hay personas que practican natación, atletismo, en fin, y otros que no hacen deporte. Esto es la frecuencia absoluta.
se le llama o se le pone con la F minúscula. Esto quiere decir la cantidad de personas, por ejemplo, o de alumnos que practican fútbol, me lo dice el enunciado. Luego, los que practican natación son 15, atletismo, el problema me lo dice 5, y los que no hacen deporte, el problema también me lo dice, que son 5. Pues bien, una vez que yo he hecho esto, luego tengo que calcular lo que es el ángulo central. ¿Te acuerdas lo que habíamos dicho en la definición? Que es un diagrama de 360 grados, un diagrama circular. Pues bien, necesito el ángulo central para poder hacer su gráfica. Y también dijimos en la definición que se trata de distribuir proporciones a través de porcentajes. Me da una imagen visual. Pues bien, cuando tú hagas un esquema como esto, es importante que ubiques siempre los totales. Eso lo explicamos en estadística. Te invito a que veas ese video de introducción a la estadística, donde hablamos de todos estos temas. Bien, el total es 50 porque tú sumas estos, ese sumatorio, y te da 50. Fíjate que en el ángulo central tú sabes el total si sabes los que están aquí. ¿Por qué? Porque estás en una circunferencia. Y en una circunferencia, el ángulo, o sea, la suma de todos los ángulos centrales me da 360 grados. Ese es un dato que tú tienes que saber. Y en porcentaje, la suma de todos los porcentajes, yo no sé cuántos son los porcentajes de estos, pero yo sé que el total de los porcentajes es 100%, porque en porcentaje significa que parte de 100 es algo. Eso es vital para poder resolver. Entonces, vamos a calcular primero el ángulo central y luego los porcentajes, ¿ok? Existen dos maneras de hacerlo. Una con regla de 3 simple y la otra con fórmula, que son básicamente lo mismo. Regla de 3 simple me salva de apuros. Mira, ¿cómo calculo el ángulo central? Entonces tú dices, bueno, voy a calcular el ángulo central de este. Tengo 25 alumnos de 50 que practican fútbol. Pero ¿qué ángulo central va a ocupar en mi diagrama circular? Qué fácil, lo hago con regla de 3 simple. Ahora mira cómo se hace la equivalencia. Pongo 50, es lo mismo que 360 grados. ¿Por qué? Igualo totales. Qué práctico, ¿no? O sea, digo, 50 es lo mismo que 360. Entonces, 25, ¿cuánto será? Le vamos a poner aquí con lápiz negro, X. Y así como se establece la regla de 3 simple, ¿no? Ahí está. ¿De dónde saqué 360? Tú tienes que saber, tienes que recordar que una circunferencia tiene 360 grados. ¿De dónde saqué 50? De estos datos, los sumé y ahí el total. Entonces, el total de datos es igual al total del ángulo que mide la circunferencia, 360 grados. ¿Cuánto vale esto? Por proporción. Regla de 3 simple. Bueno, eso es lo que tienes que hacer nada más. Y lo que vamos a poner aquí. Bueno, ¿cómo se hace la regla de 3 simple? Fácil, este multiplica aquí y se divide por 50. Es lo que tienes que recordar. Si no lo sabes, repasar el capítulo de regla de 3 simple, ahí lo hablamos en detalle. Mira, 25 por 360 entre 50. Hago esta operación, sacas tu calculadora y te sale 180 grados. Entonces ya tienes el primero. Ahí está. Y luego tú dices, ¿cómo calculo esto? De la misma manera, regla de 3 simple. Y aquí le pones X. 50 es a 360, 15 es a X. Bueno, lo hacemos aquí. 50 es a 360 grados, el total de datos. 360 grados el total de la circunferencia. Entonces tú dices 15, ¿cuánto equivale? Hago lo mismo, ¿no? 15 por 360 entre 50. Así es como se trabaja la regla de 3 simple. Haciendo esta operación, 15 por 360 multiplicas y lo divides entre 50. Te sale 108 grados. Entonces ya sabes que aquí es 108 grados. Bueno, lo mismo vas a hacer con esto. 50, 360, 5, ¿cuánto será? Aquí está. 50 alumnos equivale a toda la circunferencia que es 360 grados. Pero a ti solamente te están pidiendo que calcules de 5. Bueno, 5, ¿qué lugar ocupa de la torta de 360 grados? Diagrama de torta también le llaman. 5 por 360 entre 50. Eso me sale 36 grados. Pues bueno, ya lo tenemos aquí entonces, 36 grados. Lo ponemos aquí. Este es lo mismo. Mira, ya no tengo por qué hacer porque me va a salir por supuesto lo mismo. 36 grados. Si tú sumas esto, te va a salir 360. De esa manera compruebas de que estás trabajando muy bien. Bien, ahora vamos a calcular los porcentajes de la misma manera, con regla de 3. Tú dices, 50 equivale a 100%. 25, ¿a cuánto va a equivaler? Pero antes, veamos la fórmula para trabajar, para calcular el ángulo central.
Esta es la fórmula. El ángulo lo calculas con esta fórmula. Pones la frecuencia absoluta entre el total, n es el total siempre, n es el total de datos, y eso lo multiplicas por 360 grados. ¿Sí? Por eso acá le pusimos n es el total, y estos representan la f, ¿verdad? La f minúscula, la frecuencia absoluta. Entonces, si tú quieres averiguar para el primero, sería así. El total siempre es 50, lo que tú quieres es 25, ¿verdad? El primero, por 360. Y bueno, al final resulta que esto es lo mismo que está aquí, pero sin regla de 3 simples, solo con fórmula 180. Los demás son iguales, ¿verdad? Lo hago de la misma manera. F para el segundo es 15, y n no va a variar, n y 360 también no va a variar porque es el total de la circunferencia. O sea, esto no varía, este es el que va variando de acuerdo a la pregunta que me hagan, ¿verdad? Y aquí lo mismo. Estos no varían, este varía porque me están pidiendo de 5. Ahí está, con fórmula o con regla de 3 simple. Tenemos lo mismo, la misma información, mismo resultado. Bueno, ahora tú quieres calcular los porcentajes, hace lo mismo. O sea, en vez de poner 360 grados, ahora pones 100%, porque 100% es el total en porcentaje. Pero te estoy pidiendo de 25. ¿Qué porcentaje ocupa 25? Es como si le pusieras aquí, a ver, lo hacemos con lápiz negro, X, y bueno, así está la regla de 3 simple, ¿verdad? Esa es. Así es que vamos a averiguar lo que está ahí con la regla de 3 simple. Ponemos aquí 25 y aquí X. Entonces sería 25% entre 50. Esta parte es más fácil de trabajar. Sale 50 grados. Eso lo coloco por acá. Bueno, me falta el otro. Es 15. O sea, yo sé que 50 equivale a 100%. 15. ¿Cuánto va a equivaler? Ah, regla 3 simple. 15% entre 50. Sale 30. 30%. Ah, tú dices, ¿qué práctico está esto? Por supuesto que sí. Y ahora vas a averiguar cuánto ocupa 5. Ah, ya. 50, 100% eso no va a cambiar. Entonces 5, ¿cuánto va a ocupar? 5% entre 50. Ahí está. 5%, 500 entre 50, 10. Primero es la multiplicación. Te va a quedar 10%. Entonces ese 10% lo voy a colocar por acá. 10%. ¿Esto es igual? Sí, porque acá también es 5. Listo, ya lo tenemos. Tú dices, pero ¿y con la fórmula? Ah, con la fórmula es bastante parecido. Si no quieres trabajar con porcentajes y trabajas con fórmulas, porcentaje es así. La frecuencia absoluta entre el total por el 100%. Entonces pones acá, para el primero era 25, ¿verdad? 25 entre 50%. Fíjate que como que repito lo que está aquí. La fórmula es para trabajar a un nivel más avanzado. Porque si te das cuenta, el porcentaje lo puedo hacer hasta intuitivamente. Y bueno, aquí están los demás, utilizando fórmula. Lo pongo aquí para que luego tú escojas el método que más te convenga. Fíjate que sale lo mismo. Con fórmulas no hay dramas. Pones aquí la frecuencia absoluta. 50, que es el total. Y 100% porque es porcentajes. Si hubieras querido ángulo central, sería 360 grados. Ahí está, porcentaje 10 y mira que sale lo mismo que aquí. Ahora bien, una vez que has completado esta información, tú te preguntas ¿para qué te sirve? Muy fácil. El ángulo central me sirve para calcular precisamente, los ángulos que van a corresponder a cada frecuencia absoluta. Esto lo tengo que hacer con un transportador, por supuesto que yo ya lo hice aquí. Entonces, fíjate el ángulo central. Bien, una vez que hemos colocado los ángulos, entonces podemos colocar los datos, pero vamos a colorearlo para que quede un poquito más bonito. Por ejemplo, le pongo azul y mira, ahí tenemos. Fútbol practican el 50%. Listo. Se ve bastante bonito, bastante elegante. Ahora le vamos a poner otro color aquí, por ejemplo, color rojito, y natación es el 30%. Vamos a ponerle ahí un color, ¿qué te parece? Si le ponemos ahí un color verde. Ajá, esos son atletismo, 10%, y podemos dejarle en blanco eso, pero también podemos ponerle, a ver, otro color. Vamos a ponerle un color, a ver, amarillo, ¿está bien? Para que quede bien. Y los que no hacen deporte. Bueno,
Fíjate cómo visualmente quedó de una manera bastante llamativa. Aparte que tú puedes, por supuesto, ya darte una mejor información para hacer análisis, porque tienes las proporciones, mira. Sabes que esto es como que la mitad, esto es un poco más, y bueno, aquí se encuentran en la misma proporción. Pues bien, esto es un diagrama circular, más conocido como el diagrama de sectores, como se aprecia ahí. Ahí lo tenemos finalmente. Entonces, el ángulo central nos sirvió para encontrar precisamente los sectores a los que pertenece cada frecuencia. Y el porcentaje nos indica la proporción. Fíjate que visualmente es bastante atractivo y a primera vista ya puedes hacer algún análisis. Esto es el diagrama de sectores. Se puede calcular por regla de 3 simple o también lo puedes hacer por una fórmula que te he presentado ahí para calcular el ángulo central y para calcular los porcentajes. Y bueno, para concluir diremos que estos no son los únicos gráficos que hay. Existen en verdad una gran variedad de gráficos. Fíjate cómo tenemos aquí una pirámide. En este caso es una pirámide de población. Luego tenemos una barra donde, como que hay 3 tipos de información, ¿no? Lo mismo aquí, un diagrama de barras que contienen información adicional. O las infografías, donde podemos encontrar todo tipo de información presentada de manera bastante ágil y dinámica. No olvidar que precisamente, ya que ahora se entiende mucho mejor esto, fíjate cómo el histograma es preciso, por ejemplo, para las variables de tipo cuantitativa continua, porque estoy trabajando con intervalos, cada uno de estos rectángulos son intervalos, y por eso van pegaditos, ¿verdad? Esa es la explicación porque aquí van pegaditos, mientras aquí las barras van separadas, son rectángulos que se dibujan y separados, porque son discretos, para variables de tipo discreto. Y para la cualitativa, el mejor siempre será el diagrama de sectores. Pero el diagrama de sectores también se puede utilizar para la variable cuantitativa discreta. Bien chicos, entonces hasta aquí la explicación de gráficos estadísticos. Hemos visto los principales y también cómo interpretarlos de manera bastante superficial, sobre todo haciendo hincapié en las preguntas que nos suelen hacer en los exámenes sobre este tipo de temas. Un saludo, sigan estudiando, sigan conectados, suscríbanse al canal, pues si la explicación les gustó. Un saludo y sigan conectados a Academia Internet. Hasta pronto, chao, cuídense.